Compañeros, en esta oportunidad el grupo que es el tema controlador lógico programable, el logo versión 8 de la marca Siemens, va a exponer, ¿no?, dicho tema. Los integrantes estamos encargados, somos Chile Rosas Franca B, Liberos Gomel y Marco Brian, Kea Julio, Marco Bautista yo. El contenido de nuestra presentación consta de 8 partes: información de un PLC que está a cargo de mi persona, información del PLC logo versión 8 de mi compañero Marco Brian, qué se puede hacer con logo, características del logo, también lo que es las partes del logo que estaría a cargo de mi compañero Joas Marco Bautista, cómo funciona el logo a cargo de mi compañero Julio Kea, funciones generales y especiales del logo a cargo de mi compañero Marco, ventajas e inconvenientes a cargo mío y aplicaciones del logo mi compañero Julio Kea. En esta parte les voy a dar, ¿no?, conceptos básicos o ideas generales de un controlador lógico programable, los PLC. Un controlador lógico programable o un PLC dice que son dispositivos electrónicos utilizados para controlar de forma autónoma diferentes procesos en las plantas productivas. ¿Qué es un PLC? Un PLC es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para almacenamiento de instrucciones, permitiendo la complementación funciones específicas como ser lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas. Partes de un PLC. Los PLC tienen 3 partes, ¿no?, las cuales serían la tarjeta de entrada, el CPU y la tarjeta de salida. En la siguiente diapositiva les mostraré, ¿no?, conceptos básicos de estas tres partes. Tarjeta de entrada o tarjeta de entrada, ¿no?, tienen como objetivo convertir las señales de campo, ya sean los sensores o los switches que van a recibir la información, y estos lo convertir a un formato de ceros a unos, binario, que el procesador del PLC, es el CPU, puede entender, ¿no?, lo puede interpretar. Procesador o CPU tiene por objetivo interpretar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria del controlador lógico programable, con el fin de tomar decisiones en función de las variables de campo conectadas a la tarjeta de entrada. Tarjetas de salida. Su objetivo es convertir los valores lógicos de ceros y unos resultantes de la evaluación del procesador a señales eléctricas que pueden ser utilizadas para accionar elementos de control, ya sea válvulas, motores, etc. En esta diapositiva es una comparación, ¿no?, de cómo sería el trabajo de un PLC y comparado a nosotros los humanos, ¿no? Bueno, en el caso de los humanos, el ojo obtiene la información, el cerebro procesa la información, el cerebro envía datos a las piernas, ¿no?, ya sea para caminar o correr, y los pies detienen el movimiento. En el caso de un PLC sería que la señal del sensor entra a la tarjeta, el CPU ejecuta el programa, el CPU envía datos a la tarjeta de salida, y el último sería se activan válvulas de motores. Esto sería entrada, proceso y salida de información. Características, ¿no? Entre algunas de sus características serían que son de reducidas dimensiones, extremada facilidad de montaje, posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización. Tenemos lo que son los campos de aplicación, ¿no? Dice que esta generalmente se aplica para cuando es necesario un proceso de maniobra, de control, de señalización. Abarca desde un proceso de fabricación industrial de cualquier tipo a transformaciones industriales o de control de instalaciones. Sus características, ¿no?, las que ya hemos mencionado, ¿no?, sus reducidas dimensiones, su extremada facilidad de su montaje, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos que necesitan de un espacio reducido, de procesos de producción periódicamente cambiantes, procesos secuenciales, maquinaria de procesos variables, instalaciones de procesos complejos y amplios, y chequeo de programas centralizada de las partes de un proceso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones generales. Sería maniobras de máquinas, maniobra de instalaciones, plantas químicas, producción de energía. Además, hay algunas otras, ¿no?, como la domótica, los automóviles, la metalurgia o en la industria de la alimentación. Clasificación de los controladores lógicos programables. Hay una forma, ¿no?, de esto, que sería la cantidad de entradas y salidas. Bueno, que se dice que una de las clasificaciones más comunes de los PLC hace referencia en forma directa a la cantidad de entradas y salidas, que sería entradas y salidas o input-output. Se dice que cuando tiene menos de 64 entradas y salidas se considera un micro PLC. Cuando tiene menos de 256 entradas y salidas se considera un PLC pequeño. Cuando tiene menos de 1024 entradas o salidas se considera mediano. Y cuando tiene más de 1024 entradas o salidas se considera grande. También hay otra clasificación que sería por la estructura. En este caso serían las dos maneras de clasificar por estructura, serían los PLCs compactos y los PLCs modulares.
Los compactos es cuando, o sea, todas sus partes se encuentran en la misma caja o compartimiento del PLC. Los PLCs compactos pueden ser los más baratos y pequeños, pero tienen la desventaja de solo poder ampliarse con muy pocos módulos. Ahí se puede apreciar un ejemplo, ¿no?, de un controlador lógico programable compacto, el modelo TSX07. Los PLC modulares. Un controlador lógico modular es cuando se puede componer o armar de un bastidor o base de montaje sobre el cual se instalan las CPUs, los módulos de entrada, salidas y los módulos de comunicaciones si fueran necesarios, entre otros. La principal ventaja de un PLC modular es que el usuario puede componer su equipo como sea necesario y luego puede ampliarlo si su aplicación lo requiere. La desventaja es que suelen ser un poco más caros y voluminosos que el integral. Este es un ejemplo de un PLC modular, ¿no?, como se puede apreciar, es un tanto voluminoso. Y pasamos a lo que es funciones básicas de un PLC. En general, estas funciones básicas pueden ser detección, mando, diálogo, programación. En detección, la lectura de señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación. Mando, elaborar y enviar las acciones al sistema mediante accionadores y reaccionadores. Diálogo hombre-máquina. Mantener un diálogo con los operarios de producción obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. Programación. Para introducir, elaborar y cambiar el programa de la aplicación del autómata. El diálogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina. Bien, ingeniero y compañeros, continuando con la exposición, lo que estamos hablando es de la parte esencial, lo que es el control y automatización, ¿no?, que es el control en sí de este controlador Logo V8, precisamente fabricado por Siemens. Entonces vamos a lo siguiente: ¿qué puede hacer este controlador? Da soluciones como domésticos o como también para la programación de la ingeniería. Es decir, que queremos instalarlo a nivel de ingeniería, podemos ponerlo a alumbrados de escaleras, iluminación exterior, en determinada obra, o si no, un edificio, ¿no?, que sea independiente de los controles manuales que puedan funcionar automáticamente. También puede dar soluciones, ya de construcción, de mecánica, o también como la fabricación de los paneles. Sí, ese rubro está enfocado en todo caso. Ahí vemos un diagrama de conexión del logo para alumbrado. Se puede aplicar las señalizaciones, el cableado, y cómo también está interconectado entre sí, entre salida y la entrada del mismo controlador PLC. Ahí vemos ya instalado el PLC Logo V8, un invernadero. ¿Cuál es su función esto? O sea, prácticamente está controlando todo el sistema invernadero para que pueda funcionar óptimamente el otro. En la siguiente veremos cómo es que también podemos incluir dentro de nuestro ámbito, así lo que nos enfocamos en que ver con los paneles solares, las bombas bombeadas con energía solar y entre sí, para automatizar, para que funcione óptimamente, para dar un buen resultado sin consumir mucha energía. Ok, ya también ahí vemos cómo es que está puesto, o sea, no está a la intemperie en cualquier lugar, sino que está puesto en un lugar donde se pueda cubrir de algún factor externo que pueda dificultar su funcionamiento. Ya, y también en casos más concretos que se puede usar el LC Logo V8 es como, están como ejemplo encender las lámparas, por ejemplo abrir o cerrar las cortinas, ¿no?, que se puede hacer, es decir, las persianas, es muy parecido a eso. Bien, vamos a lo siguiente, las características del Logo V8. Ya estos aparatos últimamente ya han tenido una mejoría. Estos equipos ya son más sofisticados, claro. Como por ejemplo podemos decir que ya vienen con display sin él para poder encontrar o interrelacionarse con el equipo más fácilmente. Además que tiene ya la interfaz internet que se puede conectar con cable internet, o sea, para poder interrelacionar con una computadora o máquina externa. Además que viene interno con un servidor web, ya la función que eso va a almacenar sus datos y va a redirigir algún dato consultado mediante internet o mediante una acción inalámbrica que pueda requerir de fuente externa, ¿no? En sí, estos datos que se pueden almacenar ya en la tarjeta SD, ya es más sofisticado que antes. Era una memoria interna que tenía también una menor
capacidad de almacenamiento. Y también vamos con una conexión red de hasta 2 veces de 8 tipos, hasta en Basic Internet, ¿no? O sea, es un equipo un poco más sofisticado que puede ya ampliarse en sus conexiones y tiene más capacidad. También los paneles y servidores OPC. Y estos también pueden ampliarse a más bloques, o sea, necesita hasta 400 bloques. De estos ya vamos a los 4 registros que nos procesan los datos en 8 bits por cada uno. Además que tiene una función de reloj del sistema solar, sí, lo incluido últimamente. Ahora, ahí vemos las otras características que son parte ya del programa, o sea, el software Comfort V8, que es su parte de software en sí del programa, ¿no? O sea, para programar. ¿Y qué características nos da esto? Últimamente ya han mejorado muchas funciones gráficas, como también la tabla del estado, incluyendo que se puede salvaguardar si que perdemos algún dato por un descuido o una desconexión de energía. Y también nos da opciones de diagnóstico, comentarios y alineación de los bloques. O sea es óptimamente más intercambiable, dar y recibir los datos. ¿Qué más? Ahí venía los relojes astronómicos, o sea, nos da esa facilidad, ya nos puede proporcionar en tiempo real, si es que lo configuramos, conectar, intercambiando su configuración a la red de internet, ¿no? O sea, más exactos. Esta parte de macros nos da funciones definidas, es la parte esencial de este LC, de este controlador. O sea, ahí es donde le programamos qué funciona, qué es lo que debe hacer o cómo es que debe actuar ante factores que se requieran o se necesiten. Otro es que también podemos ver la posibilidad de trabajar con sistemas operativos, ya sea de Windows XP, las que siguen, ¿no? Las Windows Vista, Windows 7 y las posteriores. Últimamente que hay actualizaciones, ¿no? Todo según a lo que van saliendo en el mercado. Como también se puede trabajar con el sistema Linux o otro sistema que ya de acceso libre, ¿no? O de código abierto, mejor dicho. Ahora vemos las partes del logo V8. ¿Cuáles son esas partes? La parte que entra, o sea, que vemos ahí con el color rojo y azul, son las de energía, o sea, de fase y neutro, ¿no? Ya para que pueda funcionar este controlador. Al costado vemos señalizado las entradas, donde se puede conectar las diferentes conexiones que necesitan ser controladas para dar luego alguna orden. Al costado vemos pantalla donde se visualizan los órdenes y parámetros, ya para intercambiar la interfaz con el de teclas de desplazamiento, seleccionar cada opción. Ya ahí ya podemos configurar el sistema de este controlador. Más arriba vemos donde dice conexión cable al ordenador, o sea, donde ya está incluido parte del sistema al ordenador, o sea, una computadora. Más abajo vemos la tecla de OK, donde ya se puede configurar que está de acuerdo para que pueda procesar. Al costado vemos escape, donde podemos ya para volver atrás. Otro, más abajo vemos donde dice salida 1, es donde ya da la señal de lo que se ha programado. Y en los costados vemos las salidas tipo relé de contacto abierto, ¿no? Esto sí, también tiene una función esencial para que funcione en parte del circuito o de parte del diagrama que está configurado. Y lo posterior que tiene este PLC es la ranura o el carril donde se puede ajustar sobre un rack. Ante todo, muy buenos días. Yo voy a exponer sobre el tema de cómo funciona un logo. Tenemos en diferentes maneras. La primera manera es las teclas que están situadas en el panel
frontal. Primeramente, en el panel frontal tenemos diferentes maneras. Podemos introducir un programa y así también como estados de entradas, salidas y parámetros. En esa parte también hay una pantalla y en la segunda parte sería un ordenador extremo mediante el software. En esa parte también podemos introducir un programa de un logo. Así también podemos conectarnos y vamos por la tercera parte. En la tercera parte donde dice el PLDC del logo de programación sin cables por redes inalámbricos conectados a internet. En esa parte podemos visualizar en un del celular una forma de hackearlo en esa parte, o sea, escribir algo en ahí y así visualmente así se puede, como una contraseña, y ahí se puede hacer de diferentes lugares. Hay una aplicación donde podemos programar y también podemos reprogramar desde cualquier lugar del mundo. Eso sería todo de esta parte. Continuando, información de PLC Logo 8. Como ya nos habían mencionado ciertos compañeros en las anteriores diapositivas, nos habían mencionado que el PLC Logo, nuestro PLC tiene 6 teclas que están situadas en su panel frontal. Como podemos ver acá en la imagen, tiene 6 teclas, de las cuales nosotros ya sabemos ya las funciones que cada una de ellas corresponde, al igual que la pantalla. Ahora, el software de programación para esto es en PC, sería el Logosoft. Esta aplicación nosotros la podemos descargar desde internet y podemos buscarla, ¿no? O en YouTube. Ahora, tenemos acá información que es del logo. Primero tenemos la alimentación, que es de 12 a 24 voltios de corriente continua, y también en la entrada, que es de 12 a 24 voltios de corriente continua, y tenemos salidas de relé, los números de entrada que sería 8ED, 4AE, 4SD. Después tenemos otras informaciones básicas, que sería la memoria que tiene el PLC, también 400 bloques, después ampliable modularmente, una interfaz de Ethernet que ya es dentro del PLC en sí, después un web server integrado que al momento de encenderlo podemos verlo, después el data log, la tarjeta micro SD estándar para log, que esta no está incluida, pero nosotros podemos comprarla si vamos a una tienda electrónica, y podemos comprarla ahí y colocarlo a nuestro PLC. Continuando, funciones generales y especiales. Nosotros tenemos acá varias puertas lógicas que vamos a utilizar en la interpretación de nuestro PLC. Por ejemplo, la puerta lógica AND. La salida va a depender mucho de lo que nosotros tengamos. La interpretación que vemos acá es de un A por B. Entonces, si nosotros tenemos uno de nuestras dos entradas A o B conformado por un 0, entonces la salida nos va a salir 0. Pero si nosotros tenemos ambas entradas A y B, que es 1, entonces la salida va a ser 1. Podemos ver acá en la tabla de verdad, ¿no? Si tenemos un 0 y un 0, la salida va a ser 0. Si la entrada es 0 y 1, entonces la salida va a ser 0. Y si la entrada nuevamente es 1 y 0, va a salir 0. Pero si nosotros tenemos un 1 y un 1, la salida va a ser un 1. Ahora, en el puerto lógico OR, la salida tomará el valor que es 1. En caso de que, digamos, ¿no?, en nuestra tabla de verdad tengamos el valor 1 en cualquiera de las posiciones. Acá en la tabla de verdad podemos ver que si nosotros tenemos todos los valores en 0, la salida es 0. Si la entrada es 0 en todas, pero menos en, digamos, en la última, al medio o al principio, la salida siempre va a ser 1. Ahora, en el puerto NOT, esto es más fácil, porque acá solo es invertir lo que nosotros tenemos. Si nosotros en la entrada teníamos un 0, entonces la salida nos va a salir un 1. Y si nosotros teníamos un 1 en la entrada y en la salida nos va a salir un 0. Ahora, en el puerto NAND, sería como la unión entre un NOT y un AND. Nosotros tomaríamos los valores del AND,
que anteriormente habíamos dicho que en cualquier posición que tenga un 0, siempre nos va a salir 0, pero acá sería eso, haciendo que esto sea invertido. Por ejemplo, en la primera parte de acá, en la primera fila, tenemos que todos los valores son 0, y como ya sabemos, hasta esta parte sería un AND, y la respuesta sería 0, pero como dice que también tiene un NOT, entonces la respuesta final nos saldría un 1, ya que estaría invirtiendo el resultado que nosotros tendríamos de 0. Y de la misma forma para cada uno de estos de acá. La puerta NOR. La puerta NOR sería lo invertido del OR. Cuando teníamos todos los valores iguales a 0, el resultado nos salía 0, pero si en alguna de las posiciones teníamos un 1, entonces el resultado iba a ser 1. Pero acá es todo eso invertido, o sea, si antes teníamos todos los valores en 0, ahora este iba a ser el resultado 1. Y si en alguna de las posiciones nosotros íbamos a tener un 1, todas las respuestas de salida iban a ser 0. Ahora, el puerto X o R. Este de acá es muy fácil de interpretar, ya que si nosotros tenemos entradas iguales, el resultado iba a ser 0, pero si teníamos entradas diferentes, el resultado iba a ser 1. Como vemos acá en el ejemplo, nosotros tenemos unas entradas iguales de 0 y 0, y la salida iba a ser 0. Pero si las entradas son diferentes, por ejemplo ahí 0 y 1, la salida va a ser 1. Y nuevamente, si la entrada va a ser 1 y 0, la salida va a ser 1. Pero si son iguales, como nuevamente diciendo, si tenemos un 1 y 1, la salida va a ser 0. Ahora viendo las funciones especiales. Tenemos acá las funciones especiales que vendría a ser el temporizador con retardo a la conexión. Para interpretar esto nosotros tenemos que saber que el programa Logosoft nos va a dar ahí distintos iconos con los que nosotros vamos a poder trabajar, y de los cuales en esta ocasión vamos a ver, ¿no?, como ya les había dicho, el temporizador con retardo a la conexión. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos ahí una entrada en nuestro temporizador y tenemos una salida. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Cuando nosotros tenemos la entrada y la activamos, pasa un tiempo. Y esto hace que este temporizador de acá mida un tiempo, ¿no?, digamos de 5 segundos. Al pasar ese tiempo recién va a pasar la señal y enviarlo a la salida. El temporizador con retardo a la conexión se interpreta más o menos de esta forma. Nosotros activamos la primera entrada que tenemos acá y la señal automáticamente va a pasar a la salida. Pero si nosotros desactivamos esta misma entrada, va a hacer que en un cierto tiempo recién se pueda apagar. O sea, si nosotros programamos, digamos, para que se apague en 5 segundos, ahí recién se va a poder apagar. Va a ser lo contrario de lo que habíamos explicado antes, que acá se tardaba en prender, pero acá tarda un tiempo en apagarse y la salida se desactivaría. Temporizador con retardo a la conexión o desconexión. Como ya habíamos visto ya antes, los dos ejemplos que hemos mencionado, en esta parte la entrada y la salida ahora tienen un temporizador. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros prendamos la entrada, va a tomar un tiempo en la que se va a activar, y después, una vez que se active, ya llega a la salida. Y para que nosotros podamos desactivar eso, nuevamente vamos a ir a la entrada y desactivarlo, y así va a tomar un tiempo en desactivarse, no va a ser de golpe como ya lo habíamos explicado. El relé autoenclavador lo que hace en sí es activar nuestra primera señal y lo pasa de frente o directamente a la salida. Pero como podemos ver ahí tenemos otra señal, que esta de acá es el reset. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Una vez que nosotros activemos el reset, todo ese circuito que nosotros vamos a tener va a hacer que regrese a su estado original, que vendría a ser el apagado. Ahora, los textos de aviso. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En los textos de aviso es un poco más complejo, ya que nosotros vamos a programar o colocar avisos para que nosotros podamos verlo en una pantalla o en un monitor. Esto se programa en el Logosoft. Ahí tenemos varios parámetros en los que nosotros podemos programar. Ahora, para tomar esto bien en cuenta, hay parámetros en los que nosotros vamos a tener que definirlo
con una función de prioridad mayor a las demás, para que, digamos, en caso de que tengamos un doble aviso, cuál de todos los avisos tiene un mayor porcentaje de importancia. Ventajas e inconvenientes de un programador lógico programable versión 8 de la marca Siemens. Ventajas: menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, mínimo espacio del tablero donde se instala el autómata programable, menos costo de mando de obra de la instalación, posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata, mayor flexibilidad, posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. Ofrecer a los clientes nuevas funciones adicionales en las instalaciones, tanto domésticas como comerciales. Ejemplos que se tienen, ¿no?, en algunas de estas nuevas funciones adicionales que tiene serían, ¿no?, los sistemas de seguridad doméstica, calefacción central, sistemas de refrigeración, ¿no? En el sistema de seguridad doméstica podemos prender focos de nuestra habitación, de una casa, de la sala, del comedor, hasta abrir y cerrar persianas. En la calefacción central, de cerrar o abrir válvulas para hacer entrar calor. Y sistemas de refrigeración, ¿no?, que serían polos de ventilación también, que podríamos decir accionar mediante temporizadores. Inconvenientes, ¿no? Se podría decir que uno de los inconvenientes más comunes que se tiene es el que hace falta un programador, y lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido. Esta capacitación puede ser tomada en distintos cursos, inclusive en universidades. Eso quiere decir que requiere un amplio conocimiento de lo que es la programación en este caso.